En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes, señores. Buenas tardes de domingo. Bueno, pues nada, simplemente quería compartirles unas reflexiones que me han inspirado, pues, una conversación que he tenido esta mañana antes de ir a misa con un amigo por WhatsApp. Y es concretamente, pues, los típicos temas de conversación que podemos tener de vez en cuando, ¿no? Con alguna persona que piense como nosotros. Y es, pues eso, hasta qué punto estamos llegando, ¿no? Si de verdad, pues, hemos progresado tanto, ¿no? Como dicen, porque es que es una frase muy, muy bonita que oímos mucho, muy a menudo, que la gente repite como papagayos, y que como todos los dogmas progresistas, pues suenan muy bonitos, parecen muy bien intencionados, pero son mentiras. Así es. ¿Y por qué? Pues bueno, esta conversación se ha derivado precisamente pues, de una foto que yo subí a mi estado de WhatsApp, en la que aparece pues la típica foto esta de dibujos americanos, ¿no? De propaganda, que, bueno, pues pone antes con una familia, con un sueldo en la familia, podías mantener una casa, pagar tu casa, tener un coche, mandar a tus hijos a la escuela. Y bueno, hoy día pues esto no deja de ser una utopía, ¿no? Porque realmente solamente con un sueldo puedes aspirar a llegar a duras penas a fin de mes y si ya tienes un hijo, alimentándote tú mismo de agua y bicarbonato, ¿no? Y es que es así, es que es así. Yo no sé ustedes, señores, mis abuelos nacieron en el 34, algunos incluso antes, en el 31, los años 40, ¿no? Y sí que es verdad que les tocó vivir una época pues bastante difícil, política y sobre todo económicamente. Y bueno, y nosotros no éramos ninguna familia acomodada, todo lo contrario, personas humildes de pueblo. Uno se dedicaba a reparar televisores, tenía su pequeño taller, el otro tenía un bar en el pueblo. Y vaya, sorprendentemente, uno consiguió pues construirse una casa entera, vamos, demoler su casa y levantar una nueva con 2 pisos, mantener 6 hijos, pagarles los estudios a los que quisieron estudiar, pagarles el carnet del coche y bueno, y el otro, el que arreglaba televisores, pues sí que es verdad que no iba sobrado de dinero tampoco, pero bueno, tampoco pasaban penurias, ¿no? También pudieron estudiar todos, recibir una buena formación, tenían casa en la playa. Entonces, no sé, eso hablando en el plano económico, por supuesto. Si hablamos en el plano moral, yo lo digo muchas veces, si vemos una foto antigua, si miramos una foto antigua, ¿qué es lo primero que vemos? ¿Qué es lo primero que nos llama la atención? ¿No es las expresiones de los rostros de la gente? La felicidad que transmiten, la sencillez, que hoy si lo vemos, por ejemplo, en esos nidos de degeneración que son las redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y todo eso que vemos, pues vemos una juventud corrompida, vemos pues gente sin ilusión por la vida y vemos gente que no sabe ni por qué está aquí, ni de dónde viene, ni para qué vive, ¿no? Yo creo que todos tenemos un amigo, conocido, pues que, o que nos dice que no sabe, que no encuentra el sentido a la existencia, que tiene depresión diagnosticada, que toma ansiolíticos, ¿no? ¿Y cuántos son esos jóvenes? Incluso lo hemos podido ser nosotros en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos son esos jóvenes que no saben, pues eso, el sentido de su existencia? ¿Cuántos son esos que, sí, parecen los reyes de la fiesta, todo lo publican, parecen, no sé, la impresión que dan en las redes sociales es como que son los reyes del mambo, ¿no? Como se dice aquí en España. ¿Y cuántos llegan luego a su casa y se preguntan y sienten ese vacío, ¿no? Ese vacío que no pueden llenar con nada? Porque a fin de cuentas, a pesar de que vivamos en uno de los momentos de mayor prosperidad material, y es verdad, porque vivimos en la sociedad del lujo y del confort y del bienestar, bueno, del bienestar entre comillas, por supuesto, somos sin embargo la sociedad más infeliz, ¿no? O al menos una de las más infelices que existen sobre la Tierra. Y bueno, aquí por ejemplo en España lo vemos, ¿no? Una tasa del suicidio de 7,7%, siendo la primera causa de muerte no natural, lo cual se dice pronto, ¿no? Luego vemos, y sobre todo entre hombres jóvenes.
para que vean el privilegio masculino también. Luego vemos también pues, una tasa de depresiones de 2,5 millones, que no se dice poco, más casos incluso más que el caso de coronavirus, tanta alarma social que ha habido. Y sin embargo, todos nos repiten, todos, absolutamente todos nos repiten, a pesar de que también te repiten constantemente, es que yo no sé a dónde va a ir el mundo, es que ya se han perdido todos los valores, y es verdad. Pero luego, cuando tú les argumentas o les señalas, ¿no?, todo este tipo de problemas y de cosas que hay, o tratas de señalarles las causas, te dicen, no, es que eso no puede ser porque tenemos que avanzar, tenemos que progresar. La sociedad avanza. La sociedad avanza. Esa frase, como todas las frases de los dogmas políticamente correctos y progres, que suena muy bonito, pero solamente sirve para contentar pues, los oídos de la masa borrega y que si las analizamos en profundidad, pues carecen totalmente de significado, ¿verdad? ¿Hacia dónde avanza la sociedad? La civilización occidental. Pues los que saben un poquito de historia y miran para atrás, que nunca está de mal, pues ven que avanza hasta a la destrucción total y absoluta, ¿no? Vemos que se repiten los mismos factores de decadencia del Imperio Romano. La única diferencia es que tenemos móviles y podemos grabarlo y quedará constancia pues, de la estupidez de la sociedad postcristiana, ¿no? Vemos cómo se preconiza la libertad sexual, libertad entre muchas comillas, porque al final lo que es una esclavitud, ¿no? El hombre preso de sus vicios, el hombre reducido a la categoría de animal, al mismo tiempo que se ensalzan los derechos de los animales, humanizando a los animales de compañía y haciéndolos miembros de familia. Vemos cómo las familias se rompen, vemos con los consiguientes traumas que tienen los hijos. Vemos cómo los hijos se deshacen de sus padres en cuanto se vuelven mayores, en aras de una falsa caridad, ¿no? Como ya molesta y no me quiero hacer cargo de él, ni quiero que me interrumpa mi vida, pues nada, lo metemos en el asilo y ya pues que no moleste. O en el peor de los casos, lo matan, ¿no? Como hacen también con el recién nacido o con el abuelo. Es que para que venga al mundo a sufrir, pues nada, mejor abortarlo para que no sufra. De verdad es mejor cortarlo en pedazos o es mejor pegarle una inyección letal al abuelo o dejarlo morir de hambre, que es lo que se hace con la eutanasia, a tener que hacerte tu cargo de él, ¿verdad? Bueno, vemos cómo los jóvenes no quieren tener hijos, porque ¿para qué van a traer personas a sufrir a este mundo tan cruel? Y luego vemos otros que están tan comprometidos por el bienestar del planeta y las futuras generaciones que por amor a esas futuras generaciones deciden no traer gente al mundo y prefieren pues tener perros, porque es que los perros no contaminan, los gatos tampoco. Lo cual no deja de ser gracioso, ¿no? Porque si todos siguiésemos esta teoría absurda y neomalthusiana, pues solamente se reproduciría la gente, que no deja de ser irónico, la gente que no le interesa el planeta y al final el problema pues seguiría. En fin, lo vemos cómo nos engañan, ¿no? Cómo nos venden verdaderas porquerías, pues pintadas de piruletas, de muchos colorines, y vemos cómo cada vez el descontento es mayor y es mayor, y no deja de ser lógico, ¿no? No deja de ser lógico, porque al fin de cuentas, cuando Dios desaparece de la sociedad, cuando quitamos a Dios de la sociedad y de nuestra vida, pues perdemos el sentido de nuestra existencia, ¿verdad? Porque yo, poniéndome ahora mismo en la mente de un ateo, o incluso recordando en las etapas en las que yo no creía, antes de reencontrar la fe, pues sí, puedo entender que sean infelices, porque si alguien analiza la realidad de la vida, estamos aquí y a lo mejor dentro de 5 minutos, después de escuchar este vídeo, ya no estás. O, bueno, yo no conozco a nadie todavía que haya vivido para siempre, ¿no? Es como dice la frase esta de Lermontov, Mikhail Lermontov, un gran poeta y escritor ruso del siglo XIX, en esa novela cortita y satírica que se llama El héroe de nuestro tiempo, ¿no? Y dice por boca del protagonista, Pechorín, dice, no hay nada peor que la muerte, no, nada ocurrirá peor que la muerte y la muerte no la puedes evitar. Porque ese es el destino del ser humano, ¿no? Nacemos,
Vivimos, los que pueden se reproducen y morimos. Y después de la muerte, ni padres, ni amigos, ni hermanos, ni hijos te van a recordar. Te recordarán un tiempo, pero al final la distancia hace el olvido, ¿no? Pero también es normal, porque el amor requiere pues de contacto, el amor requiere de alimentarse todos los días y en ausencia de esa persona, pues es normal que al final vayan cayendo en el olvido. ¿Cuántos tenemos a lo mejor algún familiar muerto que ha muerto hace ya mucho tiempo y pues ya no tenemos esa sensación a lo mejor de al volver a su casa de que vaya a aparecer? Ya a lo mejor no pensamos tanto en esa persona como pensaríamos, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan, por ejemplo, los que tengáis abuelos, cuántos se acuerdan los abuelos de sus padres? ¿No? Incluso a veces, sobre todo en la generación de nuestros abuelos, parece que hay una especie de nebulosa y en el mundo en el que se han criado es como que ya ni siquiera lo recuerdan, no recuerdan ni siquiera la misa tridentina, por ejemplo. Entonces, claro, ante esta realidad hay dos posibilidades. Ignorarla totalmente, que no con ello desaparece, que es lo que hace el mundo moderno, o caer en una profunda depresión, que es lo que hacen los que no pueden ignorarlo. Y luego está pues la tercera vía y la vía efectiva, la clave de la verdadera felicidad, ¿no? Que es pues el camino de Dios, la fe. Nos dice el catecismo, nos da una respuesta muy sencilla a esta pregunta. ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia? Vivimos para conocer a Dios y para amarle y ser felices con Él en el cielo. Bueno, y ya incluso en la tierra, ¿no? Entonces, lo que vengo a decir con esto es, ¿de verdad hemos progresado en vista de los datos que acabo de exponer? Comparamos, por ejemplo, ese, digamos, ateo autosuficiente, ¿no? Que no necesita de Dios. ¿Qué respuestas puede dar a todo esto? No lo sé. Eso es lo único que te puede contestar con certeza, que no lo sabe, porque la ciencia tampoco, su idolatrada ciencia, a la que idolatra y endiosa, que no deja de ser un medio para conocer, no un fin en sí mismo, no le puede dar respuesta. Y si le da una respuesta, por lógica, es conduciente siempre a la existencia de Dios. Siempre, siempre. No hay excepción ninguna. Entonces, esa felicidad que tanto busca la gente, ¿no? Esa ilusión, esa sencillez, esa disposición al autosacrificio solo lo puede conseguir el amor de Dios, no el placer egoísta. Lo podéis ver por experiencia, ¿no? Especialmente en esta sociedad en la que no existe ningún tipo de autocontrol ni de refreno de las pasiones, aunque nos lleven a la propia destrucción. Como estas personas, como los datos que ya he expuesto, son totalmente infelices. Totalmente, totalmente infelices. ¿Por qué? Porque las apetencias y el hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y donde quiero, simplemente nos lleva a pecar. Y el pecado solamente nos lleva primero a la destrucción y después a la pérdida de nuestras almas. Y en definitiva, la mayor condena de todas, que es alejarnos de Dios. Porque Dios al final es el bien supremo, ¿no? Es la perfección, digamos, en sí misma. Y miren, Dios no nos ha creado para sufrir, Dios nos creó para amar y para ser felices. Y de esa reminiscencia, de ese amor que tenemos impreso en nosotros, porque a fin de cuentas estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues queda siempre ese anhelo de más, más, más y más, ¿no? ¿Cuántas veces vemos a lo mejor en personas que lo tienen todo, ¿no? Aparentemente, tienen una casa, tienen una buena economía, una buena familia, tienen salud, tienen éxito en la vida, tienen aparentemente todo lo que se pueda desear y sin embargo no son completamente felices. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre siempre desea más, no se sacia con nada y como siempre desea más, solo puede saciarse con lo que es infinito y lo único que es infinito en esta vida es Dios. Qué razonamiento más fácil y más sencillo, ¿verdad? Y luego, pues nada, simplemente podríamos también seguir con esta pequeña disertación, ¿verdad? Que les estoy haciendo y darle más argumentos. ¿Por qué los cristianos, a pesar de las adversidades,
somos, sí, somos felices, o deberíamos serlo, ¿verdad? Deberíamos serlo, o más felices que el resto al menos. Pues es muy sencillo y la respuesta la tenemos en la providencia, ¿no? A ver, el Evangelio nos dice varias veces pues que el deseo de Dios no es venir a condenar, sino que todos alcancemos el conocimiento de la verdad y que todos nos salvemos, que todos alcancemos esa felicidad, que todos le conozcamos, que todos estemos con Él. Entonces, si un cristiano que verdaderamente cree, lo primero para él la muerte no es el final. Todo lo contrario, es el principio de estar con el ser amado, con Dios, con la felicidad absoluta, la felicidad eterna, la felicidad perdurable, la felicidad que no va, digamos así, no subiendo y bajando, sino que es siempre eterna. Es que no te puedes saciar de ella siquiera. Y vamos a ver, ¿no? Porque para eso vino Cristo al mundo, para abrirnos las puertas del cielo. Luego, por otra parte, si verdaderamente creemos en Dios, tenemos que creer también en su providencia, en que todo está en su mano, en que Él se hace cargo de nosotros, conoce nuestras necesidades incluso mejor que nosotros mismos, nos da lo que necesitamos y si no nos da algo es precisamente porque no nos conviene. Y aunque a nuestros ojos nos pueda parecer bueno o malo, es siempre lo mejor. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a lo mejor, por daros un ejemplo, se muere, voy a ponerle mi ejemplo en concreto, ¿no? La muerte de un familiar, de un ser querido. Y luego como gracias con los años, ¿no? En ese momento pues me pareció muy injusto, muy doloroso, pero luego como gracias a la muerte de ese familiar me pude acercar más a la fe. Y como gracias a través de la fe sabes que ese familiar, digamos, no es que te hayas despedido, es una despedida temporal. Es una despedida temporal. Entonces, de algo aparentemente malo, se sacó algo bueno. Y siempre sucede así con la providencia, siempre. Por eso los cristianos tenemos esa seguridad que no tienen los ateos. Aparte de eso, pues bueno, simplemente la idea, ya por ponernos un poco egoístas, ¿no? De un Dios que existe desde el principio de los tiempos, desde toda la eternidad, y que desde toda la eternidad ha pensado en ti como persona, en ti como individuo, y que te conoce y te llama por tu nombre, no es algo que de verdad debería movernos a amarle. Nada, simplemente la única solución posible a todos los problemas de la sociedad, la única esperanza verdaderamente inquebrantable es Dios. Es Dios, no son ni los partidos políticos, no son ni las ideas, no es el fascismo, no es el comunismo, no es la ideología de género, ni mucho menos. Es Dios, porque Dios no muere. Lo del mundo todo es pasajero, todo. Yo mismo, ustedes que me están escuchando, los que vengan detrás, estas ideologías perversas que nos tratan de destruir, todo eso va a pasar. Y Dios seguirá allí. Una vez más, como tantos otros, habrán fracasado en su intento de acabar con la fe, de acabar con el Señor. Así que pues nada, simplemente quería compartir con ustedes esta reflexión. Quería invitarles pues sobre todo que si estamos en este mundo no es solo para llevar cruces, que también hay que llevarlas con paciencia y con mucha alegría y ofrecérselas al Señor, porque ahí tenemos nosotros la prueba de que somos hijos suyos, ¿verdad? Y muchas veces nos manda esas cruces porque, aunque no lo veamos en ese momento, es lo que nos conviene a nosotros. Es como un padre que castiga a su hijo. El hijo, ¿cuántas veces nosotros, siendo pequeños, a lo mejor no ha castigado a nuestro padre o nuestra madre? Y hemos pensado en ese momento, en ese berrinche de niño, es que qué malo que es mi papá, que no me deja hacer esto, no me deja hacer lo otro. Y luego cuando ha pasado el tiempo, cuando ya se ha vuelto uno más maduro o un poco más hombre, y mira para atrás y piensa en ese castigo, dice, menos mal que mi padre me castigó y no permitió que me extraviase. ¿No? Pues lo mismo sucede con Dios. En el momento muchas veces no vemos para qué sirven las cruces, pero siempre tienen una utilidad y siempre es para nuestra salvación. Así que pues tenemos que hacer eso, dar un ejemplo de una vida alternativa, ¿no? A la que nos ofrece el mundo, a una vida verdaderamente santa, una vida pues haciendo patente simplemente el amor del Señor que el Señor nos tiene. Y nada, pues simplemente era eso. Ya es que no quiero tampoco repetirme tanto. Pues nada, señores, un abrazo muy grande.
Compartan por favor nuestros vídeos, recen sobre todo por la fertilidad de nuestro apostolado, que podamos llegar cada vez con su ayuda también y por supuesto siempre con la del Señor pues a más almas. Y nada, pues déjenos sus comentarios, aporten ideas, contacten con nosotros si quieren, tienen ahí todos los medios para hacerlo. De verdad que les escuchamos y agradecemos las interacciones y tomamos sus ideas también. Y nada, pues un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga, que nos ayude a crecer en santidad y que ojalá estemos todos algún día juntos en el cielo, adorándole, amándole y siendo pues a lo que estamos llamados a ser, ¿no? Verdaderamente felices. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.